Vamos a comenzar con este tema del día de hoy. Como lo veremos aquí en esta pantalla, se titula La meditación. Conferencia que tiene el objetivo de llevarnos a conocer y entender qué es la meditación. ¿Para qué sirve la meditación? ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Y cómo poder practicarla en nuestra vida diaria. Aprender a meditar y desarrollar el hábito consciente de hacerlo diariamente, porque esto es muy importante. Y hoy vamos a entender por qué. Vamos a ver en este estudio la relación que tiene la meditación con la sabiduría, que siempre ha tenido con la sabiduría, con todos los grandes sabios. La relación que tiene con la madurez interior, la transformación interior, el cambio de percepción de la vida, de todas las cosas, la felicidad. Vamos a conocer las variantes que existen de meditación y el lugar que ocupa cada una, porque no todas las meditaciones son iguales, ni conducen al mismo resultado exactamente. Y eso es muy importante saber diferenciarlo. Y vamos a recuperar la esencia perdida de la meditación, que es justo lo que venimos hablando. Esencia que se ha perdido porque la meditación hoy en día se convirtió en un producto comercial, un producto de venta. Vemos cursos de meditación por todos lados, ¿sí o no? Charlas de meditación por doquier. Instructores de meditación cada día aparecen nuevos. ¿Será que estamos todos despertando? ¿O será que esto es un muy buen negocio? La meditación se ha vuelto un negocio muy rentable, deja mucho dinero. Se ha puesto de moda y por eso justamente se ha deformado su esencia, su verdadero propósito. Porque se acomoda, tiene que acomodarse al gusto y estilo de vida de los consumidores, para que les guste. Entonces se le agregan cositas, se le sacan cosas a la meditación y se deja lo más atractivo. Se pierde la esencia. Se nos dice que la meditación puede reducir los niveles de estrés. Se nos dice que puede mejorar nuestra salud. Se nos dice que puede mejorar nuestra capacidad en el ámbito laboral. Y esas son cosas, efectos que puede producir la meditación. Pero ese no es el objetivo principal de la meditación. Se le ha sacado lo más importante. La revolución de la conciencia, la transformación interior, el desapego de las cosas intrascendentes de la vida, la sabiduría, el autoconocimiento. No nos hablan de esto. Son exigencias que si nos las ponen ahí, no vamos a comprar ese curso. O esa conferencia. ¿Sí? Entonces hoy intentamos recuperar esa esencia perdida de la meditación. Ver ese propósito original, que es una práctica religiosa que busca el despertar, la transformación interior. Y comprobar en la práctica, si lo practicamos, los efectos que va a producir en nosotros. La meditación de la que hoy vamos a hablar. Queremos comprobar, no quedarnos con una idea. Porque vemos la conferencia y podemos decir, lo que me enseñaron me parece muy bien. O no me parece. La meditación que me dijeron hoy me parece que es mejor otra. Pero me parece, pues no nos lleva a nada. Si compruebo, si practico, experimento los resultados y veo la importancia que tiene. Y entonces veo el valor de hacerlo diariamente. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la meditación, preguntándonos, ¿qué es la meditación? ¿Para qué sirve? Si la definimos de alguna manera, podemos decir que la meditación es una práctica o ejercicio que busca la liberación. Liberarnos de los conflictos, engaños, ilusiones, sufrimientos que origina nuestra propia mente, nuestra psiquis, a través de diversos estados psicológicos, como el miedo, los celos, la preocupación, la ansiedad, la tristeza, el resentimiento, la negatividad, el odio, la ira, la ignorancia, que es la percepción errada de todas las cosas, que nos hace sufrir, malinterpretar las situaciones que nos ocurren. Ignorancia que nos lleva a actuar con ignorancia y a cometer errores. Efectos dolorosos de acciones inconscientes. Eso es el karma. La meditación busca liberarnos de todo esto. De la ilusión, del engaño, de los conflictos, del sufrimiento, de estados psicológicos conflictivos, de la ignorancia, del karma. La meditación busca llevarnos a ver y experimentar la realidad fuera del condicionamiento de nuestro ego. Ver la vida, experimentar la vida y vivir la vida fuera de la carga psicológica,
de los celos, el miedo, la preocupación, la histeria, la negatividad, la lujuria, la pereza, y fuera de los efectos de todo esto, obteniendo como resultados paz, bienestar en nuestra vida, orden, equilibrio, sabiduría, menos conflictos, menos problemas, menos sufrimientos, acciones sabias que nos llevan a sabios resultados. Más o menos eso es la meditación, en un resumen, una introducción. Pero como decíamos al principio, tenemos que ver que existen diferentes clases de meditación, que varían en el enfoque que se le da al ejercicio y por lo tanto los resultados que se pueden obtener. La meditación más conocida, la que más todos conocemos, es la meditación que busca el apaciguamiento de la mente. ¿Sí o no? Un momento de calma y silencio, llamada meditación contemplativa. Se practica en el yoga, en el budismo. Esta meditación se basa en sentarse a contemplar el momento presente, evitando identificarse con las reacciones de la mente. Sentarse a contemplar la respiración, las percepciones del cuerpo, los sonidos, el presente, el ventilador que está sonando, sin identificarme con la mente, que la mente no para de reaccionar. Pensamientos al futuro, recuerdos del pasado, que qué hora es, que cuándo termino, todas las cosas que tengo que hacer, lo que me pasó ayer, y un pensamiento de lujuria, y un pensamiento acerca del dinero, me acuerdo de un amigo. La mente no para, sin identificarse con todas estas cosas. Saber que lo que estoy haciendo es una meditación, percibiendo el presente, la respiración, los sonidos, las percepciones. Entonces, con este simple ejercicio, sin buscar ninguna experiencia extraordinaria, con este simple ejercicio, dándole tiempo, no son 5 minutos, hay que darle tiempo, el meditador, el practicante, puede llegar a experimentar lo que está más allá de la mente, más allá de la emoción, más allá de los deseos, más allá del ego, que es lo que se ha llamado el ser, la conciencia, el espíritu. Puede llegar a experimentar, si hace bien la práctica. Un contacto que lo lleva a experimentar una profunda paz, tranquilidad, un estado de plenitud muy profundo, de abstracción, olvido de sí mismo, de mí mismo, de lo que estoy haciendo, de los problemas que tengo, de todo. Un estado de quietud, no hay pensamientos en mi interior, no hay emociones, no hay nada. Un estado de silencio, muy gratificante. Por eso esta práctica es muy buena, ¿sí? Porque nos permite conocer nuestra naturaleza espiritual, el ser, la conciencia, la que queremos despertar. Porque nos permite alcanzar estos estados de quietud, de paz, de tranquilidad, evitando el estrés, el desasosiego de la vida. Es un ejercicio que podemos practicar diariamente. Nos permite conocer una fuente de felicidad más pura y verdadera que cualquier otra, que las emociones, que el placer. Es muy valiosa esta clase de meditación. Pero por sí sola es limitada. La liberación que ofrece es limitada. Si una persona practica solamente esta meditación buscando la liberación, no lo va a poder hacer, no se va a poder liberar. Porque la liberación que ofrece esta meditación dura lo que dura la práctica. Y tal vez un poquito más, me deja relajado. Pero cuando vuelvo a la vida de relaciones, influencias, problemas, conflictos, que eso es la vida, vuelve a aflorar todo el ego, sobre el cual no tengo control. Orgullo, ira, violencia, impaciencia, frustración, envidia, celos, egoísmo, miedo, preocupación, lujuria, una bronca con un familiar, peleas con la pareja, que me tocaste el auto, que te voy a matar y vení para acá. No hay control sobre el ego, porque no hay conocimiento y comprensión del ego. Este hombre salió de la meditación contemplativa, la hizo ayer. Perfecto, pero miren cómo está hoy. Porque en esta meditación no hubo una transformación psicológica, solo un distanciamiento del ego, distanciamiento temporal, real. Se distanció, experimentó el ser, la conciencia, un estado de paz, tranquilidad, no tenía preocupación, no tenía envidia, no tenía rencor, nada. Pero no hay una transformación psicológica. Entonces cuando se vuelve a la vida, se vuelve a ser la misma persona, apegada a las mismas cosas, vicios, una visión intrascendente de la vida. ¿Me hago entender? Sí. Si queremos alcanzar una liberación permanente del ego que nos acompañe a nosotros a la vida cotidiana, a todo lo que hacemos, tenemos que complementar esta meditación, complementarla, porque es buena, con otra clase de meditación que es la meditación del autoconocimiento.
Que fue la que el mismo Buda descubrió en su búsqueda de la iluminación y diferenció de la contemplativa. No sé si ustedes conocen la historia del Buda. El Buda, no siendo Buda, un príncipe, Siddhartha, se rapó la cabeza, dejó las riquezas, todo, y se fue en busca del despertar, de la iluminación. Y se encontró con unos maestros. El Buda tenía maestros al principio, que eran maestros de yoga, y le enseñaron la meditación contemplativa, de la que hablamos antes. Y practicó muchos años esta meditación, y alcanzó estados de abstracción mental muy elevados, de paz, de tranquilidad, de conexión con lo divino. Pero se fue dando cuenta, con el tiempo, que cuando bajaba de esa práctica y volvía a la vida real, le volvían a salir los yoes, componentes psicológicos. El orgullo, la preocupación, los celos. Veía que su maestro le salía la vanidad, la crítica con otro. Entonces decía, esto es muy bueno, pero nos lleva a una liberación permanente. Entonces se fue de esos maestros, llevándose lo mejor, la meditación contemplativa, buscando una liberación más permanente. Y descubrió la meditación del autoconocimiento. Después de muchas experiencias, compuso esa meditación. ¿Qué es la meditación? Que busca conocer y comprender el procesar del ego. No solamente silenciarlo por un momento, sino conocer y comprender la mente. No silenciar los celos, el estrés, la envidia, la impaciencia, sino llegar a entender por qué. ¿Por qué soy propenso a los celos? ¿Por qué soy susceptible al miedo? A la ira. ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué experimento resentimiento y no me lo puedo sacar? Viene conmigo a todos lados. ¿Por qué experimento tristeza, sufrimiento? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón psicológica? Esto fue lo que descubrió el Buda. Y con esta clase de meditación se rescata la sabiduría del ego y se produce una transformación psicológica. Quiere decir que la persona se transforma, deja de ser la misma persona. Cuando rescata la sabiduría del ego, cuando entiende por qué. Deja de ser celosa, deja de ser envidiosa, deja de tener miedo, deja de ser perezosa. Trasciende la lujuria, trasciende la envidia, trasciende la impaciencia. Desarrolla la capacidad de poder ignorar su ego en la vida misma, en la vida práctica, en los eventos, situaciones, responsabilidades. Y también es una meditación que nos lleva a comprender los profundos misterios de la vida, con el autoconocimiento, solo con el autoconocimiento. ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? ¿Por qué nací en este mundo? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de vivir si nos morimos? ¿Quiénes somos realmente, más allá del ego y la personalidad que desarrollamos? ¿Qué es la muerte? Ese fenómeno tan raro que nos tiene atrapados. ¿Hacia dónde vamos cuando morimos? ¿Cuáles son las posibilidades, destinos? ¿Qué es Dios? Esa cosa. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el destino? ¿Cómo se forma? ¿Puedo cambiarlo? Todas esas cosas se comprenden a través del autoconocimiento. Todas esas verdades se alcanzan a través del autoconocimiento. Y todos los sabios coincidieron en lo mismo. Por eso, en la antigua Grecia, los sabios más grandes dejaron escrito. ¿Qué dejaron escrito? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Conócete a ti mismo y conocerás las verdades del universo, los misterios y la realidad de Dios. No dijeron, estudia las profundas verdades, comprende las teorías de los demás. Conócete a ti mismo, y eso es lo que trae todo. Entonces, nos preguntamos, ¿en qué consiste esta clase de meditación? ¿En qué consiste esto? En conocernos a nosotros mismos. Está fácil. Esta meditación consiste en conocerse profundamente a uno mismo. Empezar a descubrir nuestras propias reacciones, comportamientos, actitudes, formas de ser, sentimientos, pensamientos, deseos, gustos, para llegar a ver qué es lo que hay detrás de todas estas cosas. ¿Por qué soy así? ¿Celoso? ¿Iracundo? ¿Por qué reacciono con temor? ¿Por qué tengo esta actitud despectiva hacia una persona, en trabajo, en la familia? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esto y no me gusta aquello?
¿Por qué tengo pensamientos negativos? ¿Por qué siento sufrimiento, tristeza, angustia, envidia, odio, orgullo? ¿Por qué? Porque una persona no siente ira porque sí o sí. ¿Miedo? ¿El miedo viene de la nada porque sí? No. La pereza, una persona siente pereza porque sí. Solemos decir esto, tengo pereza, porque sí. Una persona siente lujuria o deseo sexual porque sí. Hay una causa, hay una razón que nosotros no conocemos. Hay un trasfondo psicológico. Detrás de todas estas cosas hay razones, fundamentos, creencias, motivos, conceptos, ideas, que son las que activan estas cosas en mí. Resortes, que activan mis reacciones, actitudes, comportamientos. Razones, fundamentos, creencias, motivos, conceptos, ideas que son totalmente absurdos, falsos, contradictorios, egoístas, infantiles. Pero nosotros no lo sabemos porque no nos conocemos a sí mismos. Y por eso nos seguimos identificando con todas estas cosas. Con los celos, con el miedo, con la vergüenza, con la preocupación, con la ira, con el odio, con el resentimiento. Porque no lo sabemos. No sabemos que mis reacciones de ira están fundamentados en motivos que son infantiles. No lo sabemos. No sabemos que nuestras actitudes con otras personas pueden estar fundamentados en razones que son egoístas. No sabemos que nuestros deseos hacia lo que sea en la vida pueden estar fundamentados en creencias que son falsas. No lo sabemos y por eso nos seguimos identificando y tenemos un montón de problemas en la vida, sufrimientos. Si lo supiéramos, ¿qué pasaría? Si yo me doy cuenta que estoy reaccionando con ira y soy un idiota, soy inmaduro, dejaría de hacerlo. Pero no lo sé, por eso lo sigo haciendo. En psicología se habla del famoso iceberg, la metáfora del témpano de hielo gigante, del cual sobresale a la superficie una pequeña parte. Pero la mayor parte de ese témpano de hielo está abajo, en la parte profunda, debajo del agua, oculto. La parte superficial es la parte que se llama consciente. Lo que conocemos y vemos de nosotros mismos. Sé que soy un poco celoso, sé que tuve miedo, sé que siento ira, sé que en un momento sentí pereza, sé que soy lujurioso, lo sé, claro, pero eso no es conocerse a sí mismo. ¿O sí? Para conocerse hay que descubrir por qué, el subconsciente, qué hay ahí abajo. ¿Cuáles son los vínculos de todas estas cosas? ¿Por qué soy así y reacciono así? Si yo conozco el subconsciente, me hago consciente de mi propio inconsciente, entonces despierto, empiezo a despertar, empiezo a cambiar, lo que decíamos recién. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando era más chico, más joven, que me daba vergüenza ciertas relaciones con personas. Y yo no sabía por qué, simplemente me daba vergüenza. Yo veía la vergüenza. Cuando empecé a estudiar y conocerme un poco más a fondo, me di cuenta de todo lo que había ligado con eso. No era vergüenza porque sí, me comparaba con los demás, me sentía inferior, sentía que los demás pensaban algo de mí que no era real, que yo lo estaba pensando, creencias falsas, motivos absurdos, pero yo no lo sabía. O a veces me daba miedo dar una conferencia, ¿sí? Me ponía nervioso, pero había un montón de vínculos que yo no conocía. Cuando me fui conociendo y preguntándome por qué, qué hay detrás, todas estas cosas se fueron cayendo. Fui viendo la falsedad de esas cosas. Entonces, la vergüenza desapareció. El miedo desapareció. La preocupación desapareció. Así funciona el despertar en la conciencia. Por eso este sabio, místico, psicólogo, afirmaba y decía: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Hasta que lo inconsciente no sea consciente. Tú piensas que es tu destino, me va mal, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas económicos, me pasa esto, me pasa lo otro. Es mi destino. No, es tu subconsciente que está activando un montón de cosas en ti que no te das cuenta y genera tu destino. Ese es el karma también. Entonces esta meditación se basa en alcanzar la comprensión. La comprensión del trasfondo psicológico. La comprensión es la que nos vuelve sabios y nos transforma radicalmente. Desde lo profundo de lo que somos. No otra cosa, sino la comprensión. A veces creemos que el cambio espiritual va a venir en nosotros por un montón de prácticas que podemos hacer, de tipo espiritual, ¿sí o no?
Porque parecería que acá estamos hablando de psicología. Y a veces la gente que viene a estos cursos dice, está muy interesante, pero es más psicología que espiritualidad. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está dormido el espíritu? La conciencia. En la psicología. En la psiquis, en el ego. ¿No? Y si no haces un trabajo psicológico, no se puede despertar. Y a veces pensamos que con una cantidad de disciplinas, prácticas espirituales, ejercicios, técnicas, que repetimos durante mucho tiempo, vamos a poder despertar. Ya sea yoga, tai chi, practicar el ayuno, etc. Una cantidad de cosas. Y pensamos que esto va a producir un despertar. No es que estas cosas sean malas, pero si no hay comprensión de la psicología, no se va a poder despertar. La comprensión produce un cambio más grande que cualquiera de estas cosas. Cualquier práctica espiritual. Y si una persona no se comprende, puede hacer miles de prácticas y ser un maestro, por ejemplo, en el tai chi o en el yoga, pero nunca no se va a liberar de los celos, nunca. Ni de la lujuria, porque no entiende el subconsciente con el consciente y se sigue identificando con reacciones inconscientes. No va a superar la pereza, nunca. A menos que la observe y la comprenda. No va a poder superar la ira. Entonces va a ser un maestro de tai chi, pero le va a dar ira. Yo conocí el caso, que no es casualidad, de muchos maestros de yoga muy elevados, que sabían una cantidad de cosas y posturas increíbles, que les gustaban las alumnas y hacer cosas con las alumnas. Coincidencias, con uno de un lado, otro de otro lado. Cosas que se ven en el mundo. Porque no hay una trascendencia de la lujuria. Entonces ahí no hay espiritualidad. Hay prácticas espirituales externas que nos ayudan en el estrés, en la salud, nos vuelven más tranquilos, nos mejoran en la capacidad laboral, pero no hay un despertar profundo si nos olvidamos de la comprensión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprender a tomarnos el tiempo, relajarnos, concentrarnos, no hay concentración sin relajación, y empezar a indagar, observar y descubrir. Ahora al final vamos a ver cómo se hace el ejercicio, pero muchos de ustedes ya lo saben. Tomarse el tiempo, esto no es una obligación. Relajarse, concentrarse, indagar, investigar, observar y llegar a descubrir. Entonces llega la comprensión en un momento. Y la comprensión trae su propio impacto. La comprensión produce toma de conciencia, arrepentimiento, desilusión y cambio profundo. ¿Sí? La comprensión produce todas estas cosas. ¿Qué es la comprensión? Es ver la verdad. Ver la verdad de algo. Que yo pensaba que era otra cosa. Yo soy una persona celosa y estaba todo el tiempo con mi pareja así, discutiendo, peleando, porque no me llama, porque no viene, porque está con los amigos. Y no me di cuenta que era celoso. Lo descubrí, me puse a observar y me di cuenta que atrás de los celos hay miedo, inseguridad, que soy infantil, que soy egoísta, que quiero acaparar, que soy fantasioso, me imagino cosas que no pasan. Entonces me arrepiento, tomo conciencia, cambio inmediatamente, cambio. Empiezo a ser diferente. Se da un cambio por añadidura, con la comprensión. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, tenemos que ver que en la meditación muchas veces nos vamos a encontrar con comprensiones que no son agradables. Son dolorosas, son desagradables, son ásperas, son fuertes, son crudas. Cuando empezamos a indagar, a investigar detrás de un comportamiento que tenemos en un momento, me dio una bronca una persona. Bueno, voy a investigar, ¿por qué soy así? ¿Por qué me dio bronca? Y empiezo a descubrir muchas cosas de mí. Puedo llegar a descubrir que soy miserable, que soy tacaño, que soy una persona egoísta, que soy arrogante, que soy soberbio, orgulloso, que soy cobarde, que soy envidioso. Yo no sabía esto, está terrible. Que soy interesado y hago las cosas por interés, que soy una persona lujuriosa, fanático, ignorante. Pero entonces, ¿qué espiritualidad es esta? Me siento peor que antes. Yo me buscaba sentirme bien, ¿sí o no? Pero todas esas cosas son necesarias. Y por eso las personas, la mayoría de las personas, no buscan la comprensión y les gustan más las otras prácticas, porque esto es duro, es fuerte de ver. Pero todas estas cosas son las que producen una transformación espiritual verdadera. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que soy miserable, me doy cuenta, me lo decía la gente, yo no lo veía, pero me impacté. No, soy un tacaño, ¿qué va a pasar conmigo? Empiezo a cambiar, me empiezo a volver más generoso. Si me doy cuenta que soy egoísta, me doy cuenta, no sabía, me di cuenta, me observé, descubrí, medité, entonces empiezo a me abro, empiezo a compartir mi tiempo,
mi dinero con los demás, mis cosas, el oído. Antes no lo hacía, era todo para mí, no me daba cuenta. Empiezo a cambiar, a transformarme. Si descubro que soy soberbio, que tengo un orgullo terrible, yo no lo sabía. Pero cuando lo descubro, me vuelvo más humilde inmediatamente. Me surge un arrepentimiento que me vuelvo más humilde. Y eso genera transformación. Y así con todas las cosas. Cuando descubro que soy cobarde, me vuelvo más valiente. Cuando descubro que soy envidioso, me vuelvo una persona más noble, ¿sí? Que se pone contento cuando le va bien a otra persona. Cuando descubro que soy lujurioso, me vuelvo más puro. Cuando veo mi fanatismo, me vuelvo más tolerante y comprensivo con los demás. Y dejo de querer imponer y discutir y siempre tener la razón. Cuando descubro que soy ignorante, ¿qué pasa? Pues ya un poco más. Me vuelvo más sabio. Y soy menos ignorante. Y eso es lo que genera la transformación espiritual. Transformación espiritual y psicológica. Las personas que no se conocen a sí mismas, obviamente no experimentan estas amarguras, pero tampoco cambian, tampoco maduran, tampoco evolucionan. Son amarguras que duran un tiempo, un día, unos días, cuando la descubrí, es feo, pero eso genera un cambio muy grande en nosotros. Y las amarguras generan un cambio más grande que los éxtasis, las arrogaciones místicas, una experiencia increíble de paz. Las amarguras generan un cambio más grande. Así que no hay que tener miedo. Cuando uno medita a veces se encuentra con estas cosas, pero son realmente muy transformadoras. Vamos entonces directamente a la práctica, a ver cómo se hace esto, de la meditación. Esta práctica no la vamos a hacer sentados en la postura tradicional, ¿sí? De flor de loto, con la espalda recta. No vamos a hacer esto, sino que necesitamos una mesa, una silla y un cuaderno o una libreta. ¿El cuaderno para qué es? Para seguir las comprensiones que vamos a tener, para anotar los descubrimientos que vamos a ver al hacer la introspección, al conocernos a nosotros mismos. Necesitamos un lugar tranquilo, destinar un horario y desarrollar el hábito de meditar. Lugar tranquilo, no puede estar el televisor, no pueden estar los niños corriendo, no puede haber disturbios, tengo que estar tranquilo para relajarme y concentrarme. Destinar un horario, ¿a qué hora lo voy a hacer? Porque si no destino un horario, no lo hago. Y cuando llega, lo hago mañana. Y mañana digo lo mismo, lo hago mañana. No, lo voy a hacer de tal hora a tal hora. Todos los días, ¿no? Día por medio, cuando. Eso depende de la persona. Y comprender, por ejemplo, que los horarios de la mañana son muy importantes. La mañana, las primeras horas, antes de hacer cualquier cosa. La mente está tranquila, hay silencio. Muy favorable para la meditación. Y desarrollar el hábito de meditar. ¿Qué pasa si quiero hacer una dieta y solamente hoy como lechuga y tomate? ¿Voy a adelgazar? ¿Qué pasa si quiero ir al gimnasio a sacar músculo y solamente voy un día o 2 días a levantar pesas y no voy nunca más? ¿Me va a crecer el músculo? ¿Qué pasa si medito un solo día y no medito nunca más? ¿Voy a despertar la conciencia? No, hay que desarrollar el hábito. Cuando uno desarrolla el hábito, lo hace diariamente, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, va a ver los cambios, va a ver los efectos de esta meditación. ¿El material de estudio cuál es? Nosotros mismos. Nuestros defectos, sentimientos, reacciones, deseos, miedos, yoes que nos salen, que nos surgen en la vida cotidiana, en el día de vida. Hay mucho material, de sobra hay material. En el trabajo me surgen yoes, defectos. Con la pareja me surgen yoes. Cuando estoy solo me surgen yoes. Entonces hasta puedo anotarlos en una libretita. Uy, me salió una ira terrible. La anoto, la ira. Mañana te voy a estudiar. Me salió lujuria. ¿Por qué? Lujuria. Me salió pereza. Pereza. Mañana voy a ver por qué me dio esta pereza. En la meditación. Estos son los pasos a tener en cuenta. ¿Cómo se realiza el ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es anotar el estado que queremos estudiar. El comportamiento, el defecto. ¿Sí? Uno solo. Acá estamos viendo muchos. Puede ser angustia, puede ser mal humor, atracción que siento hacia alguien, bronca, soberbia, miedo, inseguridad, desesperación, preocupación. Anoto eso que quiero estudiar. Voy a pasar a observar, cuestionar, indagar, investigar, como el detective que investiga al sospechoso para descubrir la verdad. Investigar, observar, cuestionar, para poder llegar a la comprensión, al descubrimiento. Este es el procedimiento. Anoto lo que quiero estudiar, mi estado psicológico, observo, cuestiono, indago, investigo, y entonces si investigo bien y observo qué hay detrás,
voy a llegar a descubrir y comprender. Y eso va a producir la liberación, el despertar de la conciencia. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se hace. Vamos a ver un ejemplo mecánico, ¿sí? Acá lo vamos a ver de forma mecánica. Acá no va a producir comprensión. Es para que sepamos cómo se hace el ejercicio, ¿vale? Una persona quiere estudiar la sensación de fracasado o fracasada. Me siento fracasado, dice una persona, ¿sí? Entonces quiero estudiar esto, a ver por qué me siento así. Porque yo lo siento, pero no sé por qué, ¿o sí? Sé que lo siento, pero no sé por qué. Entonces me empiezo a preguntar, ¿por qué me siento fracasado? Y esta persona se pone a investigar. Esto es algo personal, ¿sí? Observarse a sí mismo, verse en la situación, observar ese sentimiento. Me siento fracasado, ¿por qué? Y esta persona llega a la conclusión, observando, que se siente fracasado porque las cosas no salen como él quiere. Todo le sale mal. Entonces hay que anotarlo. Las cosas no me salen como yo quiero. Todo me sale mal. Eso hay que anotar. Pero entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? Habría que ver cuál es el yo que quiere esas cosas. Pero ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Por qué todo me sale mal? Entonces esta persona se observa, se toma el tiempo, no hay ningún apuro, y llega a descubrir y a ver que las cosas le salen mal, que todo le sale mal, porque siempre me peleo con mis parejas, porque no tengo dinero, porque no tengo buenas relaciones, pero entonces todo me sale mal. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre me peleo con las parejas que tengo? ¿Por qué no tengo dinero y por qué no tengo buenas relaciones con los demás? Hay que empezar a observar, conocerse a sí mismo. Cada quien es particular. Yo me tengo que conocer a mí, ustedes tienen que conocer a ustedes. Es un trabajo de introspección, con la conciencia. ¿Por qué me peleo con mis parejas? Entonces esta persona empieza a indagar, a investigar, a observar y llega a descubrir. Me peleo porque no me la aguanto ni un segundo a mi pareja. Me gusta estar solo. Soy celoso. ¿Sí o no? Soy celoso cuando estoy con ella. Soy celoso y entonces me enojo y empiezo a pelear. Me gusta estar solo. Después no la aguanto más. No me gusta hacer las cosas que a ella le gusta hacer. Todo lo anoto. Lo que veo, todo lo anoto. Mira vos. Viendo otra cosa puede decir esta persona que no tiene dinero porque no trabajo mucho y me gasto demasiado. ¿Sí o no? Tal vez no trabajo mucho, otra vez trabajo mucho y gasto demasiado. Entonces lo anota, hablando del dinero. Hablando de la familia puede decir pues, que no tolero a mis familiares, no me los aguanto. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y cómo seguimos acá? ¿Por qué? ¿Por qué no me aguanto a mi pareja? ¿Por qué me gusta estar solo? ¿Por qué soy celoso? ¿Por qué no trabajo tanto y gasto mucho? ¿Por qué gasto mucho? ¿Soy derrochador? ¿Por qué no tolero a mis familiares? Ahí tengo que estudiar la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? ¿Por qué no tolero a mis familiares? Porque no me gusta cómo se comportan y siempre los quiero corregir y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué no hacen lo que yo digo? ¿Y por qué quiero que hagan lo que yo digo? La meditación no tiene fin. Y cuando uno va bajando al subconsciente, va comprendiendo un montón de cosas. Por eso le digo que acá a lo mejor no funciona. Pero uno va comprendiendo cosas y termina reimpactado. Y eso, simplemente eso, genera una transformación. Y desde ahí empiezo a ser una persona diferente. No por querer hacerlo. Voy a ser bueno. Voy a ser tolerante. Porque eso no funciona si el subconsciente sigue programado. Tengo que desprogramar. Otra pregunta que podría hacerse esta persona es, por ejemplo, que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Eso quiere decir que estén mal? Porque acá esta persona dice porque las cosas me salen mal, todo me sale mal, no me sale como yo quiero, entonces por eso me siento fracasado. Pero entonces esta pregunta nos dice que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Quiere decir que estén mal? No. Tal vez no. ¿Y en qué se basa lo que yo quiero? ¿En qué ideas, en qué creencias? Pues se basa en el amor, dice esta persona. Se basa en que yo quiero felicidad, yo quiero una vida espiritual. Y esta persona, uno tiene que anotar todo lo que siente. ¿En qué se basa? Que yo quiero que mi vida sea más armoniosa, quiero amor en mi relación de pareja, quiero felicidad, quiero espiritualidad. ¿Y qué es el amor? Creo que lo sé, tengo un montón de ideas,
Pero esas ideas, creencias, como veíamos antes, pueden ser falsas. Pueden ser absurdas, contradictorias. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la espiritualidad? Entonces me voy a dar cuenta si coincide lo que quiero con esa sensación de fracaso. Lo que yo quiero, ¿me llevaría a conseguir esas cosas? Porque puedo estar en contradicción. Puedo querer el amor, la felicidad y no sé qué, ¿sí? Pero cuando descubro que el amor no es lo que yo pienso, entonces me descubro que estoy yendo para otro lado. Quiero la felicidad buscándola donde no está. Entonces todas esas comprensiones generan transformación psicológica, despertar. Hay que hacer el ejercicio, cada quien lo tiene que hacer en su cuaderno, tomarse el tiempo, relajarse, y entonces va a empezar a ver los resultados. Tenemos que comprender que la meditación es una tarea edificante y transformadora, no es una obligación. Cuando lo veo como una obligación, tengo que meditar, esto yo, no, ya no lo quiero hacer, siento resistencia, pero es una resistencia que me estoy poniendo solo, porque es una tarea edificante, gratificante. Cuando uno termina la meditación dice, wow, qué suerte que lo hice, porque veo los efectos que produjo en mí, la comprensión trae felicidad, paz en la mente, cambio todo. Cambia mis relaciones, cambia mi destino. Y tenemos que practicar la meditación, porque más practicamos, más aprendemos a hacer. Esto es algo intuitivo, acá lo explicamos de manera intelectual, pero cuando uno lo practica, más aprende a hacerlo, porque la intuición lo va guiando, su conciencia. Acá lo hacemos así. ¿Por qué? Respuesta. ¿Por qué? Respuesta. ¿Por qué? Respuesta. Pero a veces yo estoy meditando y me largo a escribir lo que siento, y escribo lo que siento, lo que me pasa, y observo, y no hago una mecánica, tac, 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 así. Cada uno tiene que desarrollar su propia experiencia y ver cómo su conciencia lo guía en la meditación y los resultados que va a obtener. Si no hay práctica, no hay comprobación, no se comprende y no se ve realmente, no se conocen los efectos de esta meditación. ¿Quedó todo claro? Terminó entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda?